Señor, te damos gracias en esta mañana por permitirnos estar juntos, adorar, exaltar tu nombre y reconocer tu fidelidad y tu grandeza. Gracias porque tu amor nos acompaña, nos bendice, nos restaura. Y Señor, también queremos afinar nuestro oído y nuestro corazón para escuchar tu palabra que tiene la capacidad de transformarnos, renovarnos y hacernos nuevas criaturas día a día, Señor. Gracias te damos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Días, que el Señor les bendiga, sea todos ustedes bienvenidos aquí a Iglesia El Sendero de la Cruz, también a nuestros amigos que nos siguen en la transmisión en vivo, les damos la más cordial bienvenida. Y antes de empezar la enseñanza, quisiera invitarles a nuestros hermanos que están aquí en el templo que puedan mirarse los unos a los otros y de manera simbólica darnos un abrazo. También invitarles que en sus casas puedan darse un abrazo, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y que sea una mañana y un tiempo de bendición. Tomen asiento, por favor. Quisiera invitarles a que comenten la transmisión, a que compartan la transmisión. Y ustedes que están aquí en el templo, si pueden tomar sus celulares y poner ahí "estoy aquí" en el Sendero de la Cruz, Villa Flora, por favor. Durante estas últimas semanas hemos estado estudiando el capítulo de Hebreos 11, donde habla sobre la galería o el héroe y las heroínas de la fe. Y hace 2 semanas empezamos a hablar sobre Abraham, este patriarca del Antiguo Testamento, también conocido como el padre de la fe. Y el tema de esta mañana con Abraham es Abraham o Abraham constructor de altares. Abraham constructor de altares. Y quisiera invitarles, por favor, al libro de Génesis. Génesis, no olvide que es Génesis, inicio o comienzo. Génesis capítulo 12, del verso 4 al 9. Y miremos lo que dice el texto bíblico allí. Y dice así: Abraham salió de Harán como el Señor se lo había ordenado, y tenía 75 años cuando salió de allá para ir a la tierra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y la gente que habían adquirido en Harán. Cuando llegaron a Canaán, Abraham atravesó toda esa región hasta llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces en aquella región, y allí el Señor se le apareció y le dijo: esta tierra se la voy a dar a tu descendencia. Entonces Abraham construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le había aparecido. Luego se fue a la región montañosa que está al este de la ciudad de Betel, y allí puso su campamento. Betel quedaba al oeste de donde él había acampado, y la ciudad de Ai al este. En ese lugar Abraham construyó otro altar e invocó el nombre del Señor, y después siguió su camino poco a poco hacia la región del Negev. Es interesante que una de las características de Abraham, el padre de la fe, es que durante su vida él construyó varios altares. Para ser más específicos, 4 altares. ¿Por qué Abraham decide construir estos 4 altares? Cuando vemos en la Biblia, cuando Abraham llegaba a un lugar, a un momento relevante, importante,
él construía un altar para recordar ese encuentro y ese momento con el Señor. Estos altares se construían y Abraham, me imagino que tenía que salir a buscar unas rocas, un poco de tierra y construir un altar para tener un momento y un encuentro con el Señor como tal. Pero, ¿qué propósitos tenía el altar para Abraham? Y yo quiero hoy día plantearles 5 propósitos que yo encuentro en el texto bíblico. Lo primero que yo veo que cuando Abraham construía un altar es comunión con Dios. Abraham quería mantener esa comunión con Dios, esa cercanía con Dios, ese permanecer con Dios. Cuando vamos al Evangelio de Juan en el capítulo 15, Jesús nos habla de los yo soy. Y en este capítulo dice, yo soy la vid verdadera. Separados de mí, nada pueden hacer. Y es interesante que desde el capítulo 15, del verso 1 al 8, en 8 versos, durante 7 ocasiones, se repite la palabra permanecer. Permanezcan, permanecer, no dejen de permanecer. Entonces miren ustedes cómo el Señor Jesús enfatiza, quiere remachar el hecho de la importancia de permanecer unidos al Señor. Porque cuando nos alejamos, nos distanciamos, nos comenzamos a secar, a vaciar, algo nos hace falta. Por eso Abraham construía ese altar como un momento para una comunión con el Señor y renovar ese compromiso diario de búsqueda con el Señor. Si decimos en muchas ocasiones, danos el pan nuestro de cada día, también debemos pedir por ese pan espiritual, por esa comunión íntima con el Señor. El Señor Jesús también decía, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el primer propósito de Abraham al construir un altar era comunión con Dios, cercanía con Dios y permanecer en Dios. Lo segundo que yo encuentro es la adoración a Dios. Mire, adoración es exaltar al Señor, a Dios, no por lo que Él puede hacer, sino por lo que Él es. Adoración es exaltar a Dios, engrandecer su nombre, no únicamente por lo que Él hace. Y estoy seguro que Dios sana, Dios prospera, Dios restaura familias, Dios cambia la adversidad en bendición. Pero la adoración es ir un paso más allá y decir, Señor, más de lo que yo puedo recibir de ti, lo que me interesa eres tú, tu presencia, esa relación cercana con el Señor. Eso nos va a ayudar a crecer, a avanzar, a tener mayor intimidad con Dios. Cuando yo busco y encuentro una genuina adoración con Dios, no le adoro únicamente por lo que Él me da, le adoro por lo que Él es, Señor, Dios soberano. Miren, mis amados, tal vez en varias ocasiones hemos pedido algo al Señor y las cosas no han salido como yo esperaba. Tal vez han sido tiempos difíciles. Por eso el Señor nos invita a adorar y no solo exaltar su nombre por lo que Él hace, sino por lo que Él es. No olvidemos que una genuina adoración va mucho más allá de lo que Él puede dar. No solo estamos, cuando vamos al libro de Crónicas dice, si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Rostro habla de presencia. No dice y buscaré mi mano. Cuando la Biblia habla de mano, habla de obra, habla de lo que Dios puede hacer. Pero en ese texto dice y buscaré mi rostro.
Eso implica adoración, exaltación, no por lo que Él puede hacer, sino adoración y exaltación por lo que Él es. Pero mire, cuando vamos a la Biblia, no existe una genuina adoración sin entregar algo. Usted puede ver a Abraham entregando, sacrificando algo de su parte. Por eso, cuando yo decido adorar, también tengo que entregar mis tiempos, mis talentos, mis habilidades, mi economía a los pies del Señor. La Biblia dice en Romanos que nosotros somos un sacrificio vivo. Que mi propia vida se ponga sobre ese altar como un sacrificio de amor y entrega al Señor. Lo primero entonces es que el altar me habla de la comunión con Dios. El altar me habla de la adoración a Dios. Pero el altar también me ayuda a recordar las promesas de Dios. Mire, acabamos de leer el texto bíblico de Génesis y dice allí el texto bíblico que el primer lugar donde Abraham levanta un altar es en Siquén. Y Siquén significa hombro y fuerza. ¿Por qué Dios le lleva a Siquén? Y no existe una coincidencia, existe un plan divino que es el primer lugar donde Él levanta un altar. No olvidemos que Abraham había dejado su casa, su parentela, y Dios le había dicho: anda a esta tierra que yo te mostraré. Mis amados, en muchas ocasiones lo que Dios nos pide tal vez nos llena de temor, de dudas, y necesitamos una mayor fortaleza. Por eso, Siquén representa la fortaleza, el apoyo de Dios para Abraham. Cuando Dios nos pide algo, también nos da la fuerza para cumplir la misión asignada. Cuando Dios nos pide algo, Dios también nos da la fortaleza y la habilidad para cumplir la tarea asignada. Dios le estaba diciendo: Abraham, no estás solo en lo que estás emprendiendo, no estás solo en lo que haces. Recordar las promesas de Dios. Me imagino que cuando Abraham salía en el camino, regresaba a mirar ese altar y decía: Señor, tú me prometiste esto. Yo le invito, hay momentos en nuestra vida donde como que hemos construido un altar delante del Señor. Tal vez un momento de dificultad donde hemos llegado a nuestra casa, nos hemos arrodillado, hemos derramado nuestro corazón delante de Dios. Y eso es casi imposible olvidarlo. Y cuando uno llega a otros momentos difíciles, dice: Señor, en ese momento donde yo levanté un altar, tú obraste algo en favor mío y de mi familia. Si tú lo hiciste, tú lo puedes volver a hacer. Tú me darás la fuerza. Tú eres el hombro donde yo voy a sostenerme y serás la fortaleza para alcanzar el proyecto que tú me has pedido. No olvide, el altar era una forma de recordar el pacto que Dios tiene con Abraham. Yo le invito a recordar esos momentos donde la presencia de Dios ha sido tan real, tan cercana, que marca nuestra vida. Y en momentos de dificultad uno vuelve a ese altar, a ese momento. En cuántas ocasiones yo vuelvo a mis primeros pasos en la fe, al llamado del Señor, a ese corazón ferviente por servir a Dios. Y eso me ayuda a continuar en el camino del Señor. Pero también el altar representa nuestro pacto y compromiso con Dios. Hemos dicho que el altar representa y nos recuerda las promesas que Dios tiene para nosotros.
Pero el altar también recuerda cuáles son mis promesas y compromisos con Dios. Hemos dicho que en Génesis 12, del 1 al 3, hay una de las promesas más hermosas que Dios tiene para Abraham. Y voy a hacer de ti una gran nación y te voy a bendecir y voy a exaltar y engrandecer tu nombre. Y es bueno que nosotros nos aferremos, nos empoderemos de las promesas que Dios nos da. Pero mis amados, ¿cómo están las promesas que nosotros hemos hecho a Dios? ¿Dónde han quedado los compromisos? Señor, yo te prometo. Señor, yo me comprometo. Señor, yo anhelo servirte toda mi vida, Señor. Estoy seguro que durante este año de la pandemia se han hecho muchas promesas al Señor. Señor, yo te prometo. Señor, yo te prometo. Señor, yo me comprometo a esto contigo, Señor. Y mis amados, el Señor también nos anima a que honremos nuestros compromisos con Dios. No con los hombres, sí con Dios. ¿Cuántas promesas tal vez se han quedado a medio camino? ¿Cuántas promesas se han quedado únicamente en palabras? Señor, si haces esto, yo te serviré. Señor, si abres esta puerta, yo voy a hacer esto, Señor. Tantas promesas. Mire, creo yo que lamentablemente en ocasiones vivimos en una cultura o en una actitud de demandar los derechos, pero no reconocer cuáles son mis deberes y compromisos. Reclamamos los derechos en la familia, sí, que me cuiden, que me amen, que me honren, que me respeten, y así tiene que ser. Pero ¿cuál es mi compromiso con mi familia? En la relación de pareja. Y yo demando que tú me llames, que tú me cuides, que tú me apoyes, que tú me entiendas. Pero ¿cuál es mi compromiso con mi pareja? ¿Con la sociedad? ¿Con la comunidad? Demandamos todos nuestros derechos y se habla mucho de los derechos y es legítimo y son razonables, pero no olvide, los derechos tienen que ir acompañados con mi deber y compromiso. Víctor Frank decía cuando él hablaba de la libertad, y dice que libertad sin responsabilidad es libertinaje. Y él ponía el ejemplo que esa famosa estatua de la libertad allí en Nueva York, en la bahía de Manhattan, la estatua de la libertad. Y él diría, junto a esa estatua de la libertad debería estar la estatua de la responsabilidad. Porque libertad sin responsabilidad es libertinaje. De la misma forma que nosotros le pedimos al Señor que honre sus promesas, Dios también nos dirá, honra tus promesas. En el libro de Eclesiastés hay un texto, Eclesiastés capítulo 5, verso 4 y 5. Mire lo que dice el texto bíblico allí. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Porque a Dios no le agrada a la gente necia. Cumple lo que prometes, porque es mejor que no prometas y no que prometas y no cumplas. Cuando le hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Porque a Dios no le agrada la gente necia. Cumple lo que prometes. Porque es mejor que no prometas
y no que prometas y no cumplas. Mis queridos hermanos, nuestros queridos amigos, honremos nuestro compromiso con Dios. El altar para Abraham era un momento de decir: Señor, tú tienes estas promesas, pero Señor, yo también me comprometí contigo. Yo también te di mi palabra. Y Señor, quiero pedirte la fortaleza para honrar esa palabra. Que tu sí sea sí, que tu no sea no. Que Dios nos dé la gracia para honrar nuestros compromisos como matrimonio, como familia, como país, como ciudadanos, como vecinos. Que nosotros tengamos ese compromiso de honrar nuestras promesas. Para ir cerrando, el altar también nos habla de gratitud a Dios. No olvide usted que Abraham había dejado su tierra, iba a una nueva tierra que el Señor le iba a indicar. Pero para hacer un altar hay que hacer una pausa, detenerse y reconocer que Dios ha sido bueno durante este camino. Hay un refrán en los Estados Unidos que dice que a veces vivimos tan rápido que no tenemos tiempo para oler las flores. Vivimos rápidos, acelerados, amanece, anochece, parece que el tiempo nos queda cada vez más corto. Sobre el liderazgo, un tema que para mí era pendiente. Y leí estos grandes líderes, CEOs que ahora le llaman, de Amazon, Apple, de toda esta gente, John Maxwell, y aprendí algo de ellos. Ellos en la mañana apartan unos minutos para iniciar su día agradeciendo por la vida, por el trabajo, por el saludo, por la salud, la adversidad. Agradecer. Y dice que eso cambia su actitud frente al día. Y en la noche toman unos minutos para agradecer. Mis amados, no estoy diciendo que ha sido un tiempo fácil. No estoy diciendo que no hay adversidades. No, de ninguna forma. No podemos tapar el sol con un dedo. Pero les invito a mirar un poco más allá de lo que vivimos. Y en medio de todo hay mucho por lo cual agradecer a Dios. Esta pandemia nos ha dejado grandes enseñanzas, transformaciones importantes. Pero la gratitud cambia, la gratitud hace la diferencia. No olvide, las personas influyentes, las personas que están cambiando el mundo, inician su día con una palabra de gratitud y cierran su día con una palabra de agradecimiento. Gracias, una palabra tan corta, pero tan potente. ¿Recuerda lo que nos decía papá y mamá cuando nos daban algo? ¿Qué decía papá y mamá? ¿Ya dijiste gracias? Y parece que en ocasiones esa buena costumbre se va perdiendo. En el libro de Lucas hay un relato. El relato de los 10 leprosos. No olvide usted que en aquella época ser leproso era una persona que estaba separada, aislada de la sociedad. En muchas ocasiones se dice que estos leprosos llevaban unas campanillas, unas pequeñas campanas en su vestido. Cuando se acercaban sonaban estas campanas y la gente se aislaba. No quiero tocarle porque si le toco quedo impuro. Pero Cristo rompe eso, no le importa lo que los demás podían decir y decide acercarse a los leprosos. Y decide sanarles. Y les dice, vayan al templo
y preséntese delante del sacerdote, porque solo el sacerdote, al poder revisar la piel de estas personas, podía decir: están sanos y ya no son impuros. Vayan donde el sacerdote y regresen. Dice que fueron los 10, pero solo regresó uno. Y ese uno era un samaritano, ni siquiera era un judío como tal. Mis amados, nos damos tiempo para recibir la bendición, pero tengamos tiempo para agradecer. ¿Por qué Abraham hacía un alto en su vida para agradecer? Mis queridos hermanos, tomen esto como una perla. La gratitud en el corazón cambia nuestra actitud. La gratitud en mi corazón cambia mi actitud hacia lo que estoy viviendo. Mire, mientras preparaba la enseñanza recordé algo que vivimos con mi querida esposa Tania. No olviden ustedes que la iglesia se cerró desde marzo y hasta octubre seguíamos cerrados, noviembre, meses. Y como pastores nos preocupábamos, nos angustiábamos a ratos. ¿Vamos a poder superar? ¿Vamos a poder salir? ¿Qué vamos a hacer, Señor? Y un día decidimos salir a caminar un rato para clarificar nuestras ideas, para tomar decisiones. Y fuimos a la Carolina con el temor, el miedo. Pero mientras caminábamos por la Carolina, vimos una familia. Papá, mamá, 2 niños. Niños de 5 o 6 años. Habían sacado una olla, no muy lujosa, entiendo que era arroz, y un acompañado. Y los niños saltaban, brincaban, el papá reía, la mamá reía. Decía: Señor, la felicidad es una actitud frente a la vida. Porque si no soy feliz con lo que ahora tengo, cuando alcance lo que no tengo, tampoco voy a ser feliz. Porque voy a estar en esta constante actitud de insatisfacción. No olvide, si ahora no soy feliz y agradecido con lo que tengo, es un mito decir: Señor, cuando me des esto voy a ser más agradecido. No, porque cuando ya me des esto seguiré queriendo algo más. El ser agradecido cambia la actitud. Y cuando cambio mi actitud, cambio las circunstancias. Hemos hablado de fe. Y fe es también tener la capacidad de mirar las cosas desde una óptica diferente. Tal vez no han cambiado, pero sí puedo mirar otros aspectos de lo que ahora estoy viviendo. Y eso también es fe. Mis queridos hermanos, vuelvo a hacer énfasis en esto. Nadie desconoce que han sido tiempos y siguen siendo tiempos difíciles. Pero yo les invito a mirar un poco más allá. También hay tiempo para agradecer al Señor. No olvide, el que no es agradecido con lo que tiene, cuando consiga lo que quiere tener, tampoco lo será. Vuelvo a recordar esta familia en la Carolina, riendo, felices, contentos, en medio de todo. Y a veces nosotros olvidamos todo lo que nuestro buen Dios nos ha dado. El altar es gratitud al Señor. No olvide, los hombres y mujeres que están cambiando al mundo inician su día agradeciendo y terminan su día
agradeciendo. Porque el agradecimiento cambia el ambiente espiritual, cambia el ambiente de la familia, cambia la relación de pareja, cambia, la transforma para bien la gratitud. Nosotros decimos, vamos a ir de viaje, vamos a tomar vacaciones y hay que ir con la mejor actitud. Porque si no llegamos, que el café está muy dulce, muy amargo, muy esto, muy lo otro, todo. Y nos olvidamos de lo que sí tenemos. Hay que vacunarnos contra la mala actitud. Más rápido que la vacuna del COVID, obviamente, pero hay que vacunarnos contra la mala actitud. No olvide, la gratitud es tan importante porque cambia el ambiente espiritual, cambia las relaciones interpersonales. Yo solo les invito a que para esta semana inicien su jornada con unos minutos de agradecimiento y van a ver cómo su vida es transformada y la gente que les rodea es transformada. Hay tanto por qué agradecer. Así es que cuando Abraham levantaba un altar, hacía una pausa, se encontraba con el Señor, recordaba todo lo que Dios había hecho y era un momento para decir: gracias, gracias, gracias. Mire, a veces uno hace cosas y tal vez uno no recibe la gratitud que uno esperaba. No sé si le ha pasado a usted, pero yo quiero rescatar un principio de Jesús aquí. Cuando regresan, Él mandó 10 y solo regresa uno. Cristo no entra en la actitud: bueno, pues como no han agradecido, entonces ya no hago nada más. No, un momentito. Cristo siguió haciendo su obra, su llamado y ministerio. Que la ingratitud de la gente no corte nuestro anhelo por servir a los demás. Porque lo hacemos para el Señor. Y lo que uno hace para Dios, Él tarde o temprano lo va a recompensar. Que una ingratitud en el camino no nos quite la bendición de compartir con los demás. Que una ingratitud en el camino no impida que yo sea de bendición para los demás, como decía Abraham. Cristo siguió haciendo su obra. Hemos sido llamados. Como decía el apóstol Pablo, no desmayen al hacer la obra del Señor, porque a su tiempo cosecharán. A su tiempo. No le vemos a Cristo ahí enojado, frustrado, reclamando al uno que vino: ¿por qué no vinieron los 9? No, tranquilo, descanse en el Señor, descansemos en el Señor. Lo que hacemos para Dios, lo que hace tu izquierda no sepa tu derecha, lo que hace tu derecha no sepa tu izquierda. El Señor a su tiempo nos recompensará. Que la ingratitud no corte mi anhelo por servir a los demás. No corte mi anhelo por ser instrumento de bendición a los demás. Sigamos siendo de bendición a los demás. No olvidemos entonces, el propósito de Abraham al construir el altar era renovar su comunión con Dios, la adoración a Dios. Adorar es exaltar no por lo que Él me da, sino por lo que Él es. Recordar las promesas que Dios me entregó, pero también recordar mi pacto y compromiso con Dios. Pero el altar es gratitud. No olvide, la gratitud tiene una virtud que cambia mi actitud ante lo que estoy viviendo. Una mala actitud es como una llanta baja. Si no la cambias, no vas a ninguna parte. Una mala actitud
es como una llanta baja. Si no la cambias, no vamos a ninguna parte. Les invito a ponernos de pies, por favor.